Este título es La última carga y empezamos con la oferta. Hay decisiones que duran unos segundos y arrepentimientos que duran toda una vida. La primavera de 1981 había llegado a España con días soleados, pero para Antonio Roldán no existía el buen tiempo desde hacía meses. Tenía 46 años. Llevaba más de 20 conduciendo un camión y nunca había faltado a su palabra. En los pueblos donde repartía aceite, harina, conservas, todos lo conocían como un hombre serio, trabajador y de los que siempre saludaban. Pero la honradez no pagaba las facturas. La empresa para la que trabajaba había reducido los portes. Cada semana había menos viajes y más camioneros esperando una llamada que nunca llegaba. En casa el ambiente era cada vez más pesado. Su mujer estiraba el dinero hasta límites imposibles, pero su hija necesitaba medicinas. El banco llevaba 2 meses enviando cartas con amenazas de embargo. Aquella tarde Antonio abrió una de esas cartas. Último aviso. La dobló despacio sin decir una palabra. Aquella noche apenas pudo dormir. A las 2:17 de la madrugada sonó el teléfono. Nadie llamaba a esas horas para dar buenas noticias. ¿Antonio Roldán? Sí. ¿Quién es? Al otro lado hubo unos segundos de silencio. Nos han dicho que usted necesita trabajar. Antonio tragó saliva. Depende del trabajo. Un solo viaje, esta misma noche. ¿Y qué transporto? Una pausa. Aceite. Nada más. Ni una marca, ni una empresa, ni una dirección conocida. Solo una nave a las afueras de un pequeño polígono industrial. ¿Y cuánto pagan? La respuesta lo dejó inmóvil. 100.000 pesetas. Antonio creyó haber oído mal. Aquella cantidad equivalía a varios meses de trabajo. Demasiado dinero. Muchísimo dinero. ¿Qué tengo que hacer? Presentarse a las 4 de la madrugada. Usted solo. ¿Y ya está? La voz cambió de tono. Hay 3 normas. No abra el remolque. No haga preguntas. Y olvide todo lo que vea. La llamada terminó. Antonio permaneció varios minutos con el auricular en la mano. Sabía que algo no encajaba, pero también sabía que necesitaba aquel dinero. A las 3:30 arrancó el Pegaso. La carretera estaba completamente vacía. Una niebla baja cubría los campos mientras avanzaba hacia la dirección indicada. Cuando llegó, la nave parecía abandonada. No había ningún cartel, solo una puerta metálica enorme y una bombilla amarillenta parpadeando sobre la entrada. Entonces ocurrió algo que le puso la piel de gallina. Antes incluso de bajarse del camión, la puerta empezó a abrirse sola, lentamente, sin que Antonio hubiera visto a nadie. Y al otro lado solo había oscuridad. Antonio dejó el motor del Pegaso al ralentí. Durante unos segundos permaneció inmóvil, con las manos agarradas al volante. Algo le decía que diera marcha atrás, que se marchara. Pero volvió a mirar la carta del banco doblada sobre el asiento del copiloto. Respiró hondo, abrió la puerta y bajó del camión. El aire olía a humedad y también aceite. No era el olor limpio de una almazara, era un olor más fuerte, más denso, casi metálico. La enorme puerta metálica seguía abierta. Dentro apenas había luz. Solo unas bombillas desnudas colgaban del techo, balanceándose lentamente como si una corriente de aire invisible recorriera la nave. «¿Hola?», preguntó Antonio. Nadie respondió. Entonces, desde el fondo, apareció un hombre con un mono gris.
Tendría unos 60 años. Llevaba una carpeta bajo el brazo y un cigarrillo apagado entre los labios. Llega puntual. Eso intento. Sígame. No se presentaron, no se dijeron el nombre, no intercambiaron ninguna palabra más. Caminaron por un pasillo formado por cientos de garrafas de 5 litros apiladas hasta casi el techo. Antonio pasó la mano por una de ellas. No tenía marca, solo una etiqueta blanca con un número escrito a máquina. El hombre se dio cuenta. No las toqué. Antonio retiró la mano. Al fondo de la nave había 6 trabajadores. Ninguno hablaba, solo cambiaban etiquetas de unas garrafas a otras con una rapidez casi imposible. Despegaban una, pegaban otra, despegaban una, pegaban otra, y las iban colocando sobre palés distintos. Antonio frunció el ceño. ¿Por qué cambian las etiquetas? Los 6 hombres dejaron de trabajar al mismo tiempo. Se hizo un silencio absoluto. El encargado se volvió muy despacio. Le dije que no hiciera preguntas. Antonio sintió un escalofrío. Perdone. Los trabajadores reanudaron su labor sin pronunciar una sola palabra. Entonces vio algo que le llamó más aún la atención. En una esquina había varias garrafas apartadas. Todas llevaban una gran X roja pintada a mano. ¿Y esas? El encargado sonrió por primera vez. Una sonrisa fría. Esas no son para usted. En ese momento sonó el teléfono de la oficina. El encargado se alejó unos metros para contestar. Antonio, movido por la curiosidad, dio 2 pasos hacia las garrafas marcadas. Una de ellas tenía el tapón mal cerrado. Una gota cayó al suelo. Se agachó para limpiarla con un trapo que había cerca. Pero cuando pasó la mano, la gota no era amarilla, era casi transparente y desprendía un olor tan fuerte que le hizo lagrimear. ¡Roldán! La voz del encargado resonó por toda la nave. Antonio se levantó de golpe. ¡Va, carguen el camión! Los 6 trabajadores comenzaron a mover las garrafas con una rapidez hasta inquietante. Ninguno cruzaba la mirada con él. Ninguno hablaba. Solo se oía el roce de los palés y el ruido de las ruedas sobre el cemento. Cuando terminaron, el encargado le entregó un sobre marrón. Antonio lo abrió. Dentro había la mitad del dinero prometido. La otra mitad, cuando entregue usted la carga. ¿Dónde? El hombre dio un papel con una dirección y añadió casi en un susurro. Si alguien intenta detenerle, recuerde que esta noche usted nunca ha estado aquí. Antonio guardó el papel en el bolsillo. Subió al camión. Arrancó el motor. Mientras se alejaba, miró por el retrovisor. Los 6 trabajadores permanecían inmóviles, observándolo, sin mover un solo músculo, sin despedirse, como si esperaran no volver a verlo jamás. Y por primera vez en muchos años, Antonio tuvo la sensación de que acababa de transportar algo mucho más peligroso que una simple carga de aceite. Antonio abandonó la nave sin mirar atrás. El viejo Pegaso rugía mientras recorría la carretera secundaria. Eran casi las 5 de la madrugada y la niebla se había vuelto tan espesa que apenas distinguía las líneas blancas del asfalto. Subió el volumen de la radio para mantenerse despierto. Solo sonaban canciones y el parte meteorológico. Nada fuera de lo normal. Pero 20 kilómetros después, un golpe seco sonó en el remolque. Antonio dio un respingo. Miró por el retrovisor. Todo parecía en orden. Serán las garrafas moviéndose, susurró. Siguió conduciendo. 5 minutos más tarde,
Esta vez fueron 2 golpes, más fuertes, como si algo se hubiera caído por dentro. Reduciendo la velocidad, apartó el camión en un pequeño arcén, apagó el motor y el silencio era absoluto. Solo se oían algunos grillos y el tic-tac del metal enfriándose. Bajó con una linterna, rodeó el remolque despacio. Las puertas seguían cerradas con el precinto que habían colocado en la nave. Todo se veía normal, pero cuando estaba a punto de volver a subir, escuchó un sonido. No era un golpe, era como si un líquido resbalara lentamente por el interior. Se quedó inmóvil, acercó la oreja a la puerta. Nada. Respiró aliviado. Los nervios, solo son los nervios, se dijo, y volvió a la cabina. Mientras arrancaba, una luz azul apareció a lo lejos. Un vehículo se aproximaba. Era un coche de la Guardia Civil. Antonio sintió que el estómago se le cerraba. Recordó las palabras del encargado. Si alguien intenta detenerlo. El coche pasó de largo. Ni siquiera redujo la velocidad. Antonio soltó el aire que llevaba conteniendo. Pero el alivio duró muy poco. Apenas 10 minutos después, la radio interrumpió la música. Boletín informativo de última hora. En varios hospitales de Madrid se investiga un extraño grupo de pacientes con síntomas graves de origen aún desconocido. Las autoridades sanitarias recomiendan prudencia mientras continúan las investigaciones. Antonio frunció el ceño. No le dio demasiada importancia. Miles de personas se enfermaban cada día. Pero aquella noticia se le quedó grabada. Con el amanecer llegó al punto de entrega. Era otra nave. Esta era más pequeña, sin ningún nombre en la fachada. 2 hombres descargaron el camión sin apenas dirigirle la palabra. Mientras firmaba el albarán, Antonio vio cómo uno de ellos arrancaba las etiquetas de varias garrafas y las cambiaba por otras diferentes. ¿Siempre hacéis lo mismo?, preguntó. El hombre levantó la vista. Ya te dijeron que preguntabas demasiado. En ese momento apareció un coche negro. Del asiento trasero bajó un hombre elegante, de unos 50 años, con un traje impecable. Miró fijamente a Antonio. ¿Es él? Sí. El hombre del traje se acercó despacio. Sacó un sobre grueso del bolsillo. Era el resto del dinero. Antonio fue a cogerlo, pero el desconocido no soltó el sobre. Lo sujetó con fuerza y dijo en voz muy baja: hay trabajos que se hacen una sola vez, porque quien repite acaba sabiendo demasiado. Antonio tragó saliva. El hombre soltó el sobre, subió al coche y desapareció. Aquella frase lo acompañó todo el camino de regreso. No sabía por qué, pero tenía la sensación de que ese viaje no había terminado y que alguien desde algún lugar acababa de empezar a seguirlo. Pasaron 3 semanas. Las noticias le hablaban directamente de un grave problema sanitario. Los hospitales estaban desbordados y nadie parecía saber exactamente qué estaba ocurriendo. Antonio apenas dormía. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver aquella nave, las garrafas sin marca y a los hombres cambiando etiquetas sin decir una palabra. Una tarde llamaron a la puerta. Era un inspector de la policía. ¿Antonio Roldán? Sí. Necesito hablar con usted. Entraron en la cocina. El inspector no llevaba uniforme.
solo una carpeta gastada y un cuaderno lleno de anotaciones. He reconstruido parte del recorrido de varias partidas de aceite. Su camión aparece en una de ellas. Antonio bajó la cabeza. Yo no sabía lo que llevaba. El inspector lo miró unos segundos. Ya lo sé. Aquellas palabras rompieron el peso que Antonio llevaba dentro desde aquella noche. Le contó todo. La llamada, la nave, las etiquetas, el dinero, los hombres que nunca daban un nombre. El inspector escuchó sin interrumpir. Al terminar, cerró la carpeta. Lo que me ha contado puede ayudar a entender cómo se movía esa mercancía, pero necesito que me acompañe. Quiero que me lleve hasta esa nave. A la mañana siguiente regresaron juntos. La carretera era la misma, los campos eran los mismos, pero cuando llegaron, la nave había desaparecido. No derribada, no incendiada, simplemente vacía. Las puertas abiertas, el suelo recién barrido. Ni una garrafa, ni una etiqueta, ni una sola huella de que Antonio hubiese visto anteriormente. El inspector permaneció unos minutos en silencio. Después encontró algo bajo una mesa metálica. Era una pequeña etiqueta blanca. Solo tenía el número escrito a máquina. 247. 247. La guardó en el bolsillo. A veces, dijo en voz baja, la verdad deja muy pocas pruebas, pero basta una para seguir buscándola. Antonio respiró hondo. Durante años siguió conduciendo, pero nunca volvió a aceptar un trabajo sin saber exactamente qué transportaba. Cada vez que alguien le ofrecía dinero fácil, recordaba aquella madrugada y respondía lo mismo. No, con una vez fue suficiente. Muchos años después, ya jubilado, un periodista le preguntó si era cierto que había llevado uno de aquellos cargamentos. Antonio tardó varios segundos en responder. Miró por la ventana y dijo, hay cargas que pesan más cuando las dejas atrás que cuando las llevas sobre el camión. El periodista apagó la grabadora. Antes de marcharse le preguntó, ¿qué fue de aquel inspector? Antonio sonrió con tristeza. Nunca volvió a llamarme, pero gracias a personas como él, la verdad acabó saliendo a la luz. Y eso era lo importante. Cuando la puerta se cerró, Antonio se quedó solo en el salón. Encendió la radio. Hablaban de otra noticia cualquiera. Él la apagó. Cerró los ojos. Y por primera vez en más de 40 años, el olor a aceite ya no estaba.